Argentina al mejor postor, lo cual parecería querer decir el peor negocio. Nueva ley bases, reforma laboral y el régimen de inversiones. Así comienza hoy la columna transnacional de Natalia Carrau. No precisábamos más malas noticias. No, la verdad que no, pero bueno, están a la orden del día, ¿no? Y más las que llegan desde la vecina orilla y del hermano país Argentina. No deja de ser una forma de atemperar las bajas temperaturas. Sí, más bien te bajonean, ¿no? Porque bueno, es lo que vos decís, no son para nada buenas noticias. Y elegimos un poco este título porque es un poco eso, ¿no? Es una especie de timba, ¿no? Y de apuesta a ver quién es el que se lleva todos los premios en comprarse la Argentina. Realmente, preparando la columna, no terminaba de dimensionar y no terminaba de encontrar las palabras como para transmitir esto de la gravedad extrema de lo que está sucediendo, no solo en Argentina, sabemos que hay otros países y sabemos que hay noticias malas también acá en el nuestro, pero lo que está sucediendo en Argentina es tan brutal y tan grave. Yo creo que lo definiste claramente cuando decís que uno no puede tener la dimensión de lo que está ocurriendo en el momento y mucho menos del impacto que pueda tener de futuro. Exactamente, y eso es como un poco la preocupación de gran parte de la resistencia y de la oposición en Argentina, ¿no? La aprobación de este tipo de normativas, los efectos que va a tener el país y lo difícil que va a ser revertirlas después, ¿no? Y eso es como parte de la estrategia. Claro. No solo el atomice, ¿no? Porque recordemos que Milei recién asumió el 10 de diciembre, se han pasado 5 meses y monedas del nuevo gobierno, y los cambios son tan estructurales, tan profundos, y se llevan puesto tantas cosas que es como muy difícil de reaccionar día tras día a cada una de las ofensivas que se ponen sobre la mesa, no solo en el Parlamento, ¿no? Yo traía un poco un recapitular, ¿no? de lo que venía pasando desde el 10 de diciembre que asume Milei, y es brutal y sorprende, ¿no? Porque 4 días después se presenta el protocolo antipiquetes que está vigente. El 20 de diciembre se presenta el DNU, ¿no? El decreto de necesidad y urgencia, que ha sido calificado como una brutal agresión a la democracia social. Se impone la emergencia hasta diciembre del año que viene, diciembre del 2025. Incluyó en ese momento una reforma laboral que modificaba 10 leyes laborales. Han habido también algunos triunfos, por decirlo de alguna manera, y muy entre comillas, porque claramente una central laboral, la CGT, logró presentar un amparo ante la justicia y frenar el componente de reforma laboral que venía en ese DNU. Y el 26 de diciembre se presenta el anterior proyecto de ley bases de puntos de partida para la libertad de los argentinos, es el título oficial. Se conocía como la ley Ómnibus. Es una ley, fue una ley extensísima que fue debatida en el Parlamento, se votó en términos generales, ¿no? Todo el paquete en diputados, y cuando pasó a la votación en particular, que es artículo por artículo, ahí fue donde empezaron a surgir los obstáculos y las resistencias en la votación, ¿verdad? Porque en las calles ya existía, fueron rechazados algunos de los artículos principales de esa ley, y Milei decidió sacarla del Parlamento y vuelve, ¿no? Eso que se entendió como un triunfo, porque hubo mucha movilización social en las calles alrededor del Congreso cuando se estaba votando, fue muy efímero, ¿no? Porque enseguida empezaron a haber otros pelotazos, y claramente esta ley iba a volver, y volvió, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Este nuevo proyecto de ley llega el 29 de abril y es aprobado en diputados el día después, el 30 de abril. Los contenidos son muy similares de los que ya existían en el DNU y en el proyecto presentado en diciembre, pero con una mayor efectividad. ¿Qué se hizo ahora? Se presentó para ser votado por capítulos, por títulos, y no por artículo, que fue lo que sucedió en diciembre, en enero, que fue lo que empezó a trancar el avance. Y vuelve la reforma laboral en esta ley, ¿no? Solo que vuelve
para ser introducida en la ley y no en el DNU. En el DNU, cuando estaba en diciembre, era posible de que se presentara un amparo, como hizo la CGT, y se frenara por medio de la justicia laboral. En este caso, al entrar en una ley, no puede utilizarse ese mecanismo para frenarlo, ¿no? Entonces, por eso la efectividad es mayor y desarma cada vez más las herramientas que tiene la oposición, tanto social como política, para poder frenarlo. Esta ley tiene 232 artículos, es considerablemente menor a lo que fue la ley presentada anteriormente. Es un paquete que se divide en 10 títulos o capítulos, ¿no? Que incluye la declaración de la emergencia, la reforma del Estado, la promoción del empleo registrado. Y estoy hablando de los títulos que plantea la ley, no estoy hablando de lo que significa realmente, porque ahí hay mucho para descifrar, ¿no? Modernización laboral, energía, el famoso régimen de incentivo a las grandes inversiones, que eso lo vamos a hablar en la siguiente columna, porque es tanto el material que teníamos que decidimos hacer esto de dividirlo, y un anexo sobre empresas públicas que están sujetas a privatización o a concesión, y tiene 2 listados, y ahí entra todo lo que se había logrado renacionalizar en gobiernos pasados y otros sectores nuevos, ¿no? Bueno, correos, aguas, aerolíneas argentinas, energía. Hay un montón de sectores y de instituciones estatales que están siendo propuestas para privatizar. Y también lo que se observa con todo esto y con todo el modus operandi es una sofisticación de las formas, ¿no? De las formas de imponer estos cambios, que son en realidad fuertes retrocesos. Algunos analistas califican esto de experimento global, ¿no? A qué punto llega esto, ¿no? ¿Quién le iba a adjudicar tal característica, Milei, en lo previo, ¿no? Y poder para lograrlo, ¿no? Y una especie, este experimento global se está testeando para introducir una nueva gobernanza, por supuesto una gobernanza corporativa. Son las empresas y sobre todo el capital transnacional el que está escribiendo estas legislaciones, y así como meses atrás, cuando se presentó el anterior proyecto, se planteaba que cuáles eran las empresas que habían escrito cada uno de los capítulos del proyecto. Eso aparece como con cada vez con más fuerza, ¿no? Antes y ahora también. Bueno, como les decía, la ley fue votada en diputados el 30 de abril, o sea, un día después, y pasó al Senado. Si se llegan a hacer modificaciones en el Senado, tiene que volver a diputados, es como ocurre también acá. Y nos vamos a meter en esta columna en la reforma laboral, solamente en la reforma laboral. No se llama reforma laboral, obviamente, en la ley base se llama modernización laboral, ¿no? Sí, un eufemismo, ¿no? Exactamente, es casi idéntica a la reforma laboral que estaba planteada en el decreto de necesidad y urgencia, y para poder comprender qué es lo que está proponiendo esta reforma laboral, conversamos con Jimena Frankel. Jimena Frankel es investigadora del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, una de las centrales de trabajadores de la Argentina, y Frankel nos comentaba algunos de los elementos de mayor preocupación. Lo escuchamos. Por un lado, es el pase de la figura de trabajador a colaborador en el caso de las empresas con hasta 5 trabajadores y trabajadoras, que dejarían de ser trabajadoras y trabajadoras y pasarían a ser colaboradores. Es decir, dejarían de tener los derechos mínimos que les aplicaría su convenio colectivo de trabajo en cuanto a salario, en cuanto a jornada, en cuanto a indemnización, seguridad social, es decir, jubilaciones. Y también ley de riesgos de trabajo, es decir, que estén asegurados frente a accidentes en su trabajo. Otra de las reformas importantes es la extensión del periodo de prueba, actualmente de 3 meses, que sería ampliado. También la eliminación o la imposibilidad de poder dar vuelta a aquellos despidos por causas discriminatorias. Esta reforma lo que habilita es que las empleadoras paguen una indemnización agravada. Pensemos la importancia de estos casos cuando se trata de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en un proceso de organización sindical.
Ahí está bastante claro lo que dice Frankel, y también coincide con otros análisis especializados en la materia respecto a cuáles son los elementos de mayor gravedad y los cambios que están siendo propuestos en este capítulo y cómo van a afectar a la clase trabajadora, ¿no? Esto de cambiar la normativa con la cual se regulan algunas de las relaciones laborales y sacarlo del derecho del trabajo para pasar a considerarlo una prestación de servicios o una locación de servicios, es un poco el cambio normativo que cristaliza lo que estamos viendo en el mercado laboral, ¿no? Y esa es una de las cosas, de las características más sobresalientes de la reforma laboral que se está proponiendo en Argentina, que es cristalicemos normativamente lo que ya estamos observando en el mercado laboral. ¿Y qué estamos observando? Un aumento de los puestos de trabajo que se realizan en condiciones de informalidad, que obviamente eso es precarización, ¿no? Uh-huh. Un aumento de aquellos puestos de trabajo que no están en relación de dependencia, ¿no? Que muchas veces se consideran como colaboradores, como autónomos, estas nuevas figuras que por supuesto que se fomentan sobre todo a partir de los aplicativos del trabajo de emprendedores, ¿no? Sí. Todo este mundo de emprendedurismo, de colaboradores, no me están saliendo las palabras, perdón, pero emprendedores, digo, como el libro que se ha presentado acá recientemente, Emprendedores Ya, ¿no? Exactamente. No solo ocurre en ese tipo de sectores, de aplicaciones, que a menudo lo asociamos solamente a las aplicaciones. Está sucediendo esto en otros lados a partir de la revolución de las telecomunicaciones, de los cambios en comunicaciones, en general el peso de la tecnología y de la inteligencia artificial y cómo eso está mudando los procesos productivos en sentido amplio, y lo podemos ver en muchos sectores, ¿no? Pero esto habilita a que las empresas se desresponsabilicen de lo que son sus obligaciones en materia de derechos laborales. A veces escuchamos decir como algo fantástico, ¿no? Trabajo o trabaja desde la casa, como una ventaja. Utiliza todos los elementos propios para brindar Tal cual. El trabajo, la tarea, y la empresa, como tú decís, se deslinda de un montón de responsabilidades, ¿no? Y esto que vemos como una especie de flexibilización, utilizando esa palabra en el sentido como más positivo, ¿no? Uh-huh. De las rigideces que quizás tienen los contratos laborales respecto a cómo es que ocurre ese trabajo en la realidad, se traduce en este tipo de casos en precarización, ¿no? Y eso es importante decirlo. Pero también Frankel hablaba de la promoción de la tercerización, ¿no? Y de cómo esto de los establecimientos de hasta 5 trabajadores que puedan pasar a una figura de trabajador independiente y tener a su cargo también trabajadores independientes, machea a la perfección con los cambios y la promoción de la tercerización que está trayendo también la reforma laboral. Ya existe la tercerización en Argentina, como existe también en Uruguay, a pesar de que se la ha resistido fuertemente, solo que ahora lo que se propone en Argentina es que se elimine la responsabilidad solidaria que rige hasta el día de hoy. Y eso lo que hace es que no importa quién es que te contrata, sino para quién estás trabajando, y que esa empresa final, que es la que recibe tu trabajo, es la que paga por tu fuerza de trabajo, sea la que sea responsable por las condiciones laborales, los derechos y lo que te suceda a vos. Cuando vos eliminás esa responsabilidad solidaria, estás nuevamente desresponsabilizando a la empresa de sus obligaciones en materia laboral. Se están deshaciendo de las obligaciones de respetar los derechos fundamentales del trabajo de ese trabajador, porque no es directamente esa la empresa que te contrata. Entonces esto es enorme, ¿no? Yo no tengo palabras para explicar la magnitud del impacto que esto va a tener, y claramente las centrales argentinas están resistiendo y entendiendo esto como algo profundamente regresivo, ¿no? Y no solo es eso, hay bastantes más cosas ahí contempladas. Frankel mencionaba la reducción del periodo de prueba, ¿no? Que ya el aumento del periodo de prueba, que ahora son de 3 meses y que pasa a ser 6 meses. Precariza o un año. Aún más. Exacto, porque ¿qué sucede cuando vos después de 6 meses de trabajo te llegan a despedir? No tenés el derecho del seguro de desempleo ni otros derechos asociados. Y también elimina las sanciones a los empleadores por trabajadores que no tengan registrados. O sea, las sanciones son
irrisorias. Entonces, ¿cuál es el estímulo de registrar a un trabajador o trabajadora, lo que acá conocemos como estar en caja, ¿no? La pregunta que te hacían a inicios de los 2000, cuando estabas en una entrevista de trabajo, ¿vos querés estar en caja o no? ¿No? Eso no es, no era una opción, no, claro. En este momento en el que estamos no es una opción. Sin embargo, vuelve a aparecer ahí fuerte. Luis Campos, que es que también integra el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que integra también Frankel, planteó hace unos días en otro medio radial que esta reforma laboral está pensada para un mercado de trabajo con mucha rotación, donde entrar y salir sea fácil y barato para las empresas, y que la lógica de los cambios acompañe el ciclo de la actividad, ¿no? Si la actividad económica crece, tengo muchas herramientas, decía Campos, para contratar rápido y barato, y si la actividad económica decae, despedir me sale gratis. Entonces, esto que decíamos de que cristaliza normativamente lo que está sucediendo en el mercado laboral y que acompaña las necesidades que tienen las empresas para operar de manera más efectiva y más barata, es un poco lo que plantea ahí Campos. Y para ir cerrando, lo que no sobrevivió de la reforma laboral que traía el DNU es todo lo que los cambios que implicaba para las organizaciones sindicales, aquello que conocemos como el poder sindical. Eso quedó por el camino, no está en la nueva ley bases y en el capítulo de modernización laboral. Esto es súper importante porque de alguna manera se eliminó aquello que ataca el poder de las organizaciones sindicales, la organización de los trabajadores, ¿no? Que se mete con el financiamiento de los sindicatos, que se mete con las sanciones a los bloqueos en empresas. Por supuesto que eso es importante, sin embargo, poder ver que el DNU traía esa reforma laboral lo que nos permite también es hacer un comparativo con lo que está sucediendo en la región, y tenemos que recordar que Temer, el vicepresidente de Dilma Rousseff, y ahora viendo a Brasil, después del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, cuando él asume el gobierno, introduce una reforma laboral. Y la reforma laboral de Temer, de esa época del 2017, atacaba claramente a las organizaciones sindicales y traía algunos de los mismos cambios que está proponiendo la reforma laboral en Argentina. Entonces, aquello que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, afirmaba respecto a la reforma laboral de Brasil, que no solo los efectos que eso traía para las organizaciones sindicales y para la clase trabajadora en sus derechos, sino también que era una reforma inválida de raíz porque no había habilitado una instancia de consulta con los trabajadores antes de transformarse en un proyecto de ley, y que lo que traía el paquete de la reforma laboral de Temer violaba acuerdos internacionales constituidos en la OIT, aplica también para Argentina. Entonces, me gustaba traer el ejemplo de Brasil porque si nosotros observamos América Latina y el Caribe un análisis muy abuelo de pájaro y muy grueso, nosotros podemos identificar en los países del cono sur de América del Sur los últimos bastiones de normativas fuertes en materia laboral, con organizaciones fuertes que todavía tienen un poder sindical significativo. No estoy diciendo que no existan organizaciones sindicales en otras partes de la región que sean fuertes, sino lo que estoy diciendo es que la normativa laboral medular que protege los convenios fundamentales del trabajo, los convenios internacionales de la OIT, que todavía tienen mucha fuerza en el país y son respetados, siguen estando en estos países. Entonces, de alguna manera, la tabla rasa que se quiere, que se aplicó en el resto de la región, se está queriendo imponer a fuerza de imposición en nuestros países, y me parece bien importante poder encontrar esas similitudes, porque estamos hablando de un continente que tiene en un 50% la población económicamente activa en condiciones de informalidad, en donde la precarización laboral campea y donde no se respetan los derechos fundamentales del trabajo, y donde ser dirigente y dirigente sindical te puede costar incluso la vida, ¿no? Poder ver esas reformas laborales en perspectiva y entender el tamaño de lo que se está imponiendo a manos de las empresas, ¿no? Y la ofensiva empresarial en la región, cómo desembarca, es bien importante, y Argentina es claramente un
nuevo punto en esta trayectoria, ¿no?, de deshacernos de los derechos laborales que ya no nos importan, que ya no los necesitamos, y permitir que el capital transnacional tenga vía libre para hacer lo que quiera. Vamos a volver con el tema de Argentina y la ley bases en un nuevo capítulo para profundizar en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, porque como todo, tiene 10 capítulos y 10 títulos la ley bases, y es importante verlo de manera integral, porque no es que una cosa... cada una de las partes se complementa, se refuerza y profundiza el tamaño de los impactos. Entonces es importante ver lo que tiene que ver con el llamado RIGI, que algunos hablan de gran estafa y no de grandes inversiones, para dimensionar también lo que veníamos diciendo al inicio de la columna, que es lo dramático que son estos cambios que están ocurriendo en Argentina. Un espejo en el que no nos queremos ver reflejados. No, pero vamos a tener que estar muy atentos. Porque es posible que sí. Exactamente. Natalia, muchísimas gracias y que mejore esa gripe. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Un saludo.